al Evangelio de Lucas. Abran ahí sus Biblias en Lucas capítulo 21. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Lucas 21, versos del 1 al 4. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor. Entonces dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron en las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Las personas, por lo general, piensan en los evangelios como libros positivos y edificantes, y ciertamente lo son. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, que es exactamente lo que Lucas y los otros evangelios nos presentan. Las buenas noticias de salvación para pecadores como nosotros. Para las personas que saben que están en problemas, los evangelios son el mejor de todos los libros. Ofrecen ayuda a aquellos que no saben a quién recurrir. Dicen la verdad a los que no tienen todas las respuestas. Brindan refugio a los que no tienen un hogar. Y los evangelios hacen todo esto y más. ¿Por qué? Porque nos presentan a Jesús, al Salvador vivo, que murió y que resucitó. Sin embargo, si leemos los evangelios cuidadosamente, también descubriremos que son profundamente perturbadores. Y esto se debe, en parte, a que Jesús hace muchas demandas difíciles en los evangelios. Demandas tales como: toma tu cruz cada día y sígueme. Demandas como: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y demandas como: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Frente a esas demandas, frente a esas exigencias de Jesús, yo les pregunto: ¿quién puede hacer todas estas cosas que Jesús nos manda a hacer? ¿Quién es capaz de decir hoy: yo puedo hacer eso que Jesús dice? Yo puedo vender todo lo que tengo, dárselo a los pobres y seguir a Jesús. ¿Quién puede decir: yo aborrezco a mi familia por causa del reino de Dios? Ahora, sumado a todas estas demandas difíciles que Jesús hizo en los evangelios, también Jesús pronunció severas, duras denuncias. Especialmente las que Jesús dirigió en contra de los buenos religiosos de su tiempo, las personas buenas, las personas morales de su tiempo. Jesús siempre dio la bienvenida a los pecadores que sabían que no merecían nada excepto la condenación. Pero generalmente hacía que las personas que pensaban que gozaban de un buen nivel espiritual se sintieran muy incómodas con sus palabras. Su crítica severa, o su crítica más severa, podríamos decir, estaba reservada ¿para quiénes? Para los fariseos y para otros religiosos semejantes a los fariseos. Y quizás esto explica el por qué Jesús predicaba al aire libre. Y pocas veces vemos a Jesús predicando en las sinagogas. Fíjense, la mayoría de las iglesias en nuestros días
no tolerarían el tipo de cosas que Jesús dijo sobre las personas religiosas. Los religiosos no soportan las cosas que dicen Jesús. ¿Por qué? Porque les ofende y consideran que no es apropiado lo que Él está diciendo. Los evangelios, entonces, no siempre son reconfortantes. A veces son inquietantes. Especialmente para aquellas personas que se sienten satisfechas con el lugar espiritual donde están. Que creen que ya no necesitan crecer más. Que creen que ya saben lo suficiente. Que creen que ya están bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque oro antes de cada comida. Porque de vez en cuando abro mi Biblia. Porque soy miembro de una iglesia. Después de su denuncia contra los escribas, que se encuentra registrada al finalcito del capítulo 20, Jesús ve ahora a las personas echando sus ofrendas en el templo. Y ve a los ricos depositando sus ofrendas y a una pobre viuda que da todo lo que tenía. Y a partir de esa escena, Jesús presenta una simple, una sencilla, pero a la vez dramática enseñanza. Y por eso que el tema de hoy es el siguiente. Tus 2 monedas pequeñas. Tus 2 monedas pequeñas. Y lo primero que el texto nos muestra acerca de esto son las moneditas de una viuda. Las moneditas de una viuda. Fíjese que dice: alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor. Si alguien se veía débil, si alguien se veía indigno, era la mujer que Jesús y sus discípulos vieron en el templo poniendo sus 2 moneditas en el ofertorio. Pero si prestamos cuidadosa atención, podremos ver que Lucas una vez más nos está presentando otro de sus brillantes contrastes en su evangelio. La piedad de esta viuda proporciona el contraste perfecto para la hipocresía de los escribas que Jesús denunció anteriormente. Los escribas querían parecer religiosos, querían verse religiosos, querían que todo el mundo pensara que ellos eran muy piadosos, pero ellos no querían hacer ningún tipo de sacrificio por el reino de Dios. Acto seguido, aparece una viuda pobre que le dio a Dios más de lo que todos los ricos dieron. Nosotros sabemos que era la semana de la Pascua y los peregrinos habían venido a Jerusalén desde todo Israel para pagar sus votos a Dios. Y en aquellos días se colocaban 13 cajas pequeñas a lo largo de todo el templo para que las personas depositaran sus ofrendas. Y esas cajitas tenían una pequeña abertura en la parte superior donde eran depositadas las monedas. Y la gente se acercaba en cualquier momento para poner su dinero allí, para depositar sus ofrendas allí. Y mientras Jesús estaba con sus discípulos, vio que algunos ricos se acercaban para dar sus ofrendas. Ahora, probablemente era obvio que eran ricos por la forma en que vestían. Y también por el hecho de que probablemente les tomaba mucho tiempo depositar sus ofrendas en esas cajitas. Moneda tras moneda, moneda tras moneda, moneda tras moneda. Podría parecernos que algunos de ellos pueden haber estado haciendo esto para llamar la atención. Pero aún así, estos hombres estaban cumpliendo un deber. Les correspondía dar dinero, y mucho dinero debido a sus altos ingresos. Podríamos decir entonces que ellos estaban haciendo lo que debían hacer,
lo que estaba ordenado en la ley de Dios. Ellos estaban haciendo eso. Ahora, naturalmente, es muy probable que algunas personas se impresionaron con la gran cantidad de dinero que los ricos estaban dando, porque se demoraban mucho en depositar moneda tras moneda en estas cajas. Y parecía, obviamente, para estas personas que estos ricos estaban haciendo mucho, o estaban haciendo más que la mayoría para el reino de Dios. Pero fíjense, Jesús no estaba impresionado. Jesús no se impresionó con ellos. Lo que notó Jesús, en cambio, fue una pobre viuda que puso 2 moneditas en la caja de las ofrendas. Y fíjese que la palabra que Lucas usa para describir estas monedas se refiere a una moneda de cobre que en aquellos días tenía muy poco valor. Hoy en día nosotros casi no usamos dinero en efectivo, las famosas tarjetas, e incluso hay cierto tipo de, con excepción de los estudiantes, ¿verdad? Que siempre tienen que tener efectivo. Pero hoy en día hay algunas monedas que nosotros despreciamos, e incluso algunas que han salido de circulación porque dicen, ya nadie paga con eso. Pero aquellos que tenemos un poquito más de años, nos acordamos de las monedas de $1. ¿Quién se acuerda de las monedas de $1? No vamos a hablar de escudos para no acusar a nadie, ¿verdad? ¿Se acuerda de la moneda de $1? Era $1. Bueno, es algo semejante lo que esta mujer puso aquí. Fíjese que lo que esta viuda dio no era lo suficientemente grande o pesado para hacer un ruido tremendo en la caja del ofertorio. Pero lo que respecta a Jesús, su contribución valía mucho más de todo lo que los ricos estaban dando. Esto es lo que Jesús quiso decir en el verso 3 cuando dice que la viuda pobre echó más que todos. Más que todos. Es decir, ella dio más que todos los ricos juntos. ¿Cómo? Ella dio más que todos los ricos juntos. Ahora Jesús dijo esto porque en lugar de comparar lo que una persona dio con lo que dio otra persona, Jesús comparó lo que cada uno dio en relación con lo que tenía. Los ricos estaban dando mucho, ¿por qué? Porque tenían mucho para dar. Como dijo Jesús en el verso 4, ellos daban ¿a partir de qué? De su abundancia. De la abundancia que tenían, ellos daban. O sea, para empezar, tenían tanto dinero que incluso después de hacer sus ofrendas, seguían teniendo mucho dinero. La viuda, en cambio, dio todo lo que tenía. Literalmente, dice Jesús, todo el sustento que tenía. Y la palabra que Jesús usa para describir la situación financiera de esta mujer indica extrema pobreza. O sea, la mujer apenas poseía algo que podía decir, esto es mío. Era una indigente, la más pobre de los pobres. Y cuando dejó el templo ese día, no le quedaba nada más en el mundo. Ahora, dada su desesperada situación financiera, habría sido perfectamente aceptable que esta viuda se quedara con el dinero. Si creía que era bíblico diezmar, dando esta 10ª parte de sus recursos, de sus ingresos a Dios, entonces debería haber dado ¿qué cosa? El diezmo de esas 2 moneditas. Pero no fue lo que hizo. Además,
por las palabras de Jesús, vemos que ella dio todo el dinero que tenía. Es decir, su vida estaba en juego. Ella puso en riesgo su subsistencia. Y ciertamente, nosotros podemos pensar, debido a su condición, habría sido aceptable, habría sido apropiado que ella le diera una moneda a Dios y ella se quedara con la otra moneda. Si ella hubiera hecho eso, fíjense, hubiera dado el 50% de sus ingresos, que es mucho más que la mayoría de nosotros damos. Pero en un acto práctico, de total consagración a Dios, ¿qué hizo ella? Le dio todo su dinero al Señor. Le dio todo lo que tenía al Señor. La Biblia no nos dice por qué la mujer hizo esto. El texto no lo dice. Pero yo creo que lo que ella creía acerca de Dios fue la que la llevó a obrar de esta manera. Lo que ella creía acerca de Dios la llevó, la movió a hacer esto. No tengo dudas que ella tenía que creer que Dios era glorioso, porque ella le dio todo. Tampoco tengo dudas de que ella creía que Dios era amoroso. ¿Por qué? Porque ella estaba respondiendo con aquella generosidad costosa que solo la gracia de Dios inmerecida nos produce. Y también ella tenía que creer que Dios cuida de sus hijos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Absolutamente todo. Estaba dependiendo de Dios absolutamente en el instante en que depositó todo su sustento allí. Entonces, depositando para el crédito eterno. Aquí vemos a una mujer que le ofreció a Dios, ¿qué cosa? En primer lugar, una fe incondicional. No puso ni una exigencia. En segundo lugar, una gratitud eterna. Te doy todo lo que tengo porque tú me has dado todo. Y en tercer lugar, una adoración sin restricciones. Aquí estoy, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Es eso lo que estás dispuesto a darle al Señor? ¿O solo le das de tu abundancia, sea cual sea tu abundancia? Fíjense que lo que le damos a Dios, además de reflejar el lugar que Él ocupa en nuestro corazón, también revela si tenemos una buena teología o no, si tenemos una sana doctrina o no, si creemos que Dios es el todo en nuestra vida, si creemos que Él nos ama, si creemos que Él nos cuida, si hemos experimentado su gracia inmerecida. Fíjese, nuestras contribuciones van a reflejar exactamente eso. Pero cuando no, es porque mi teología es muy mala. Es porque sigo pensando en mí. Es porque todo se trata de mí. E incluso mi relación con el Señor se trata de mí. ¿Qué beneficios puedo obtener de Él? Hay muchas personas que asisten a iglesias. Iglesias que prometen prosperidad. Iglesias donde todo es dinero. ¿Y saben por qué van? Porque quieren dinero. Porque quieren eso que se les ofrece. Pero ¿cuál es la actitud del verdadero creyente? ¿Cuál es la actitud del verdadero cristiano? Señor, te doy todo lo que tengo. Porque tú eres glorioso. Porque tu gracia inmerecida me impulsa a dar todo lo que tengo. Y porque sé que tú cuidas de mí. Y nunca me vas a abandonar. Vemos entonces que el texto nos habla de las dos moneditas de una viuda. Pero también el texto nos habla acerca del cristiano rico y el cristiano pobre. Fíjense que Jesús
en el Sermón del Monte. Él dijo, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Según ese estándar, cuando la viuda le dio sus 2 pequeñas monedas a Dios, realmente estaba haciendo ¿qué? Estaba colocando su corazón en el ofertorio. Estaba poniendo todo su ser allí, estaba entregándose completamente al Señor. Y fíjense cuán diferente es ella de los escribas. Porque para ellos todo se trataba de lo exterior, de lo que se podía ver, de las apariencias. Pero ella estaba viviendo para Dios desde dentro, de lo profundo de su corazón. ¿Y qué salió de lo profundo de su corazón? Todo. Porque ella estaba sirviendo a Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense, Dios no quiere nuestro dinero. Dios nos quiere a nosotros mismos, por completo, desde adentro. En términos bíblicos, Dios quiere todo nuestro corazón. Y es por eso que el mayor mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que eres, porque eso es lo que Dios quiere, no pequeños pedazos, no las obras, todo lo que somos. Ahora, si es cierto lo que dice Jesús, que siempre ponemos nuestro dinero donde está nuestro corazón, entonces una de las mejores maneras de saber qué hay dentro de mi corazón es ver qué le estoy dando a Dios. Sin embargo, tenemos que medir esto a la manera de Jesús y no de la forma en que habitualmente nosotros lo hacemos. Como nosotros habitualmente nos medimos, nos comparamos con otro. ¿Cuánto dio él? ¿Cuánto yo doy? Y ahí nos quedamos tranquilos. Pero Jesús dice, no, ese no es la forma de medir. La forma de medir es: ¿cuál es tu situación financiera? La tuya, particular. ¿Cuál es? Y este es uno de los principios básicos de la economía de Dios. Él toma en cuenta cuánto tenemos y valora lo que damos en proporción a lo que Él nos ha dado. Y es por eso que existe una medida estándar que nosotros llamamos diezmo. Porque Dios valora lo que le damos en proporción a lo que tenemos. Y fíjense cuán extraordinariamente alentador es esto para los cristianos que viven en pobreza. Jesús ve, sabe lo que hay en nuestras cuentas bancarias. Sabe lo que hay en nuestros corazones y juzga en consecuencia. Incluso si no tenemos casi nada, Él valora lo que damos. Y nadie jamás debería pensar que las pequeñas ofrendas de los cristianos pobres son insignificantes. Nadie debería pensar en eso. Por el contrario, pues la gracia de Dios vale mucho para el Señor y recibirán la alabanza de Jesucristo, tal como Jesús alabó a esta viuda pobre. Además, Dios va a usar esas pequeñas ofrendas abundantemente para la obra del reino de Dios. Solo piensa en lo que Dios ha hecho con estas 2 pequeñas monedas que dio esta mujer. El Señor multiplicó estas 2 moneditas por millones y millones. Ahora, este principio de la proporcionalidad que nos habla la Escritura también debiera ser profundamente inquietante para los cristianos que tienen mayor dinero, que tienen más abundancia. De hecho, uno de los padres de la iglesia, llamado Cirilo de Alejandría, predicando un sermón acerca de este texto, dijo que esta historia del Evangelio de Lucas puede irritar a algunos de los ricos.
qué? Porque lo que dice Jesús es tremendo. Jesús le dice a alguien que tiene abundancia y que cree que está dando mucho para la obra de Dios, le dice, no me impresiona nada lo que estás haciendo. Porque tú estás dando a partir de tu abundancia. Y una vez que das, sigues teniendo mucho. No me impresionas. Puedes impresionar a los hombres, pero a mí jamás me vas a impresionar. Fíjense que cuando damos o estamos dando de nuestra abundancia y nos comparamos, por ejemplo, con esta viuda, vemos que en realidad estamos dando prácticamente nada. Tenemos tanto que incluso cuando damos un poco, nos parece mucho y estamos satisfechos con lo que damos, como si realmente hubiéramos hecho algo muy grande para el reino de Dios. Pero Jesús no se impresiona con eso. Nunca se va a impresionar con eso. Cada uno debe dar conforme a lo que Dios le ha dado. Pero el ejemplo de la viuda nos muestra que si nosotros tenemos nuestros ojos en el reino de Dios, vamos a dar mucho. Vamos a dar mucho. Vemos entonces que el texto nos habla de las dos moneditas de una viuda, nos habla acerca del cristiano rico y del cristiano pobre, y termina hablándonos acerca del tesoro desde el corazón. Fíjense que el punto de toda esta sección no es establecer un porcentaje que cada cristiano debe dar, o incluso comparar cuánto damos en relación a lo que dio esta viuda en el Evangelio. Ese no es el punto del texto. Porque no todos los cristianos hemos sido llamados a entregar todo de la forma como ella lo hizo. ¿Cuál es el punto de este texto? Y eso es lo importante. El punto es tener un corazón para Dios y un corazón generoso para con la obra de Dios. Ese es el punto del texto. Un corazón para Dios y para la obra de Dios. Un estadista misionero que les gusta hacer estadísticas, lo expresa de la siguiente manera. Él dice así: la pregunta no es ¿cuán grande será mi ofrenda para la obra del reino de Dios? Sino que la pregunta verdadera es la siguiente: ¿cuán grande es el lugar que Dios ocupa en mi corazón? La pregunta no es ¿cuán grande ofrenda daré al Señor? La pregunta es ¿cuál es el tamaño del lugar que Dios ocupa en mi vida? Porque si el tamaño de Dios en mi vida es todo, luego, ¿qué voy a dar? Todo. Cuando tu corazón está delante de Dios, darás todo lo que puedas. Sin duda darás más de lo que estás dando en este momento, y tal vez mucho más, incluso más de lo que crees que podrías dar. Recuerdo haber hablado con una persona a quien yo estimo, amo mucho, y que me decía esta persona: yo no puedo ser miembro de una iglesia. Y dije, ¿por qué? Porque en el instante en que me haga miembro de esa iglesia tengo que diezmar, y no puedo hacerlo. Esa frase de esta persona ha dado vuelta en mi cabeza desde el momento en que empecé a estudiar este texto. Porque ¿qué le debería haber dicho yo en ese momento? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Siempre vamos a presentar alguna excusa. Es que no puedo, que tengo deuda, es que aquí, es que allá, que... Fíjense, la forma como gastamos nuestro dinero también revela el lugar que Dios tiene en mi vida.
Si soy ambicioso, la ambición me va a agarrar en algún momento. Si soy codicioso y no sé esperar, no sé ahorrar, el banco me va a perseguir. ¿Qué es tu corazón? ¿Cuál es el tamaño del lugar que Dios ocupa en tu vida? Ahora, según Jesús, fíjense, dar más es lo correcto. Según Jesús, dar más es lo correcto. Ahora, ¿es correcto por qué? Porque vivimos en un mundo que necesita desesperadamente de la misericordia del Evangelio en palabra y obra. Y si no tenemos los recursos para ir al mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Es correcto porque a través del trabajo de misioneros, de evangelistas y de plantadores de iglesias, nuestro dinero puede cambiar la vida de las personas por el resto de la eternidad al escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero sobre todo, es correcto porque la gracia extravagante de Dios en Cristo Jesús, Dios que ofreció lo más precioso que Él tenía, su único Hijo, por nuestros pecados, nos lleva a hacer sacrificios radicales por causa del Evangelio. Porque si tenemos presente todo lo que Dios nos ha dado, ¿saben qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver a Él. Nos vamos a consagrar a Él. Nos vamos a entregar por completo a Él. Esta gracia sacrificial de Dios en Cristo Jesús exige que nos entreguemos por completo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, a Él. ¿Qué ofrenda entregarás? La viuda de los evangelios solo tenía 2 moneditas de poco valor, pero se las dio al Señor. ¿Cuánto tienes? Sea lo que sea que tengas, sea que estés dando a partir de la pobreza, que estés dando a partir de la abundancia, dale todo a Jesús. Porque eso habla, eso grita de la gracia de Dios en tu vida. Señor, queremos decirte que necesitamos una comprensión más profunda, más real de tu gracia en nuestras vidas. Porque nos damos cuenta que comparados con el estándar bíblico estamos muy lejos. Gastamos mucho tiempo de nuestra vida viviendo para nosotros mismos, preocupados con nuestro metro cuadrado. Pero tú nos llamas hoy a mirar esta gracia maravillosa en Cristo Jesús y a responder a esa gracia con una total consagración. Señor, no tenemos las fuerzas, no tenemos los deseos de hacer este tipo de sacrificios por ti. Y es por eso que necesitamos que tu gracia brille delante de nuestros ojos, para que podamos entender, para que podamos apreciar, para que podamos amar todo lo que tú nos has dado. Esta herencia incorruptible que nos has dado unidos a Cristo Jesús. Y es por eso que podemos ser llamados coherederos con Cristo Jesús. Porque todo lo que es de Él ahora es nuestro. Y si
si eso no toca nuestros corazones y nos lleva a hacer sacrificios radicales por el Evangelio, nada más lo hará. Por tanto, ven, Padre, a remecer nuestra comodidad. Ven, Padre, a destruir nuestro egoísmo. Ven, Padre, a hacernos lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.